Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Not So Professional Girl. Este es el episodio 18 y como ya pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a hablar de las soft skills o habilidades blandas. Estoy muy emocionada porque ya, verdad, se me había olvidado que quería platicar de ese tema. Me acuerdo que la primera vez que empecé a crear el contenido para el podcast, pensé en el tema y yo creo que lo dejé en el olvido por los otros temas que he estado platicando con ustedes, que también me han interesado mucho. Sin embargo, las soft skills, la verdad, es un tema que yo desde que empecé a trabajar y un poco por mi carrera que fue administración de empresas, desarrollé o más bien me enfoqué en estudiar y en entender más sobre estas habilidades. Y es algo que la verdad a mí me gusta investigar un poco de los mismos temas que ya los he hablado, pero las soft skills como que siento que son muy relevantes y cuando las estudiaba cuando estaba en la universidad, la verdad no lo veía tanto como hoy en día que ya tengo, pues no muchos años, pero ya años trabajando. Me doy cuenta de su importancia y de que es algo que sí deberían de saber todas las personas. Y si tu carrera muy probablemente no fue de negocios, probablemente, o no tengas clases extracurriculares o curriculares que se enfoquen en pues esta parte más de habilidades y un poquito más de desarrollo organizacional. Es difícil tal vez que hayas escuchado de estas teorías, no sé si teorías o definiciones que sí son muy importantes o a lo mejor te las imaginas pero no le puedes poner un nombre. Entonces, en fin, vamos a hablar un poquito de qué son las soft skills y yo cómo los entiendo y cómo se definen realmente. Realmente la parte de las soft skills o habilidades blancas es una mezcla de competencias e incluye, por ejemplo, tu personalidad, tu actitud, tu flexibilidad, tu motivación, tus maneras de ver. Y es algo que realmente son habilidades que no son tan fáciles de aprender versus las habilidades duras o hard skills, porque son actitudes que vas desarrollando conforme te vas adentrando al entorno que tienes. Te permiten desempeñarte en un entorno en específico y no están tan enfocadas como las hard skills, que son competencias que has adquirido a través de una formación y de un aprendizaje. Por ejemplo, una hard skills para un contador es que un contador sí o sí sabe hacer un estado de resultados, ¿no? Es algo que aprende durante su carrera y sí o sí lo aprende y ya lo sabe hacer y probablemente a lo mejor yo llevo toda su carrera materias relacionadas a eso o llevo 2 o 3 materias relacionadas a los estados de resultados. Entonces ya lo aprendió por ese aprendizaje y ese pues estudio, pero es una forma muy cuantitativa de medirlo. Las soft skills, a diferencia, pueden ser como se refieren un poco más al desempeño, a la actitud, a la flexibilidad, a la motivación, a las maneras como o a los modos que haces las cosas, es un poquito distinto porque no todas las personas se les desarrolla de la misma forma. Hay personas que ya dentro de su misma personalidad tienen características que hacen que sus soft skills sean mejores versus otros. Hay otros que a veces en sus soft skills son muy buenos y en otras no. Entonces es muy diferente cada una de ellas. Sin embargo, para realmente tener un trabajo bueno o desempeñarte bien en el papel que estés haciendo de cualquier cosa profesionalmente o como emprendedor, debes de tener ambas habilidades. Como ya lo hemos venido hablando, las habilidades no definen al 100% a la persona, pero sí van a enfocarse a tú a qué metas quieres llegar y cómo las vas a llegar a ellas, pues es a través de estas habilidades que son muy importantes y que al final de cuentas te van a ayudar a tomar las mejores decisiones y por ende te van a ayudar a llegar a tus metas. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, de las soft skills son liderazgo, confiabilidad, organización. Estos son ejemplos muy básicos y lo que yo quería hablar un poco es, dentro de mi experiencia, cuáles son las soft skills que yo la verdad tanto admiro y que he visto que sí hay un desarrollo muy fuerte durante el trabajo, en los primeros años de trabajo.
Esto porque al final de cuentas, creo que como les decía, yo lo veía en la escuela, pero sí se me hacía interesante, pero no les ponía tanta atención. Y cuando empecé a trabajar en notas, que sí, ¿no? A lo mejor no tienen esa misma definición, pero te empiezas a dar cuenta de estas habilidades que no son tan duras, que no van a depender de un aprendizaje, sino más bien un desarrollo de personalidad a través de distintas formas de tomar decisiones o de ser parte de esta cultura organizacional. Entonces, la primera que yo veo que es muy importante y en la escuela me lo reflejaban mucho, pero yo creo que de una forma muy distinta como lo veo en el trabajo, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, al final de cuentas, en la escuela tú trabajas con compañeros muy probablemente de tu mismo nivel y en el trabajo lo que vas a tener es un equipo extendido que va a depender de ti, de tu jefe, de tu manager y de la persona que le reporta a tu jefe y probablemente tengas peers sobre tu mismo nivel que vas a tener que trabajar. Es una forma distinta ya que pues va a depender de ti y de los objetivos que tengas en esa posición, qué tanto contacto tienes con cada uno, pero muy probablemente tengas muchísimo contacto y deberías de tener mucho contacto con tu manager porque eso es como lo principal. Y ahí se desarrolla mucho esta parte del trabajo en equipo, ¿no? Al final de cuentas no es lo mismo si haces proyectos, incluso a veces tienes que trabajar con otras áreas que no son directamente como tu equipo, pues cercano se podrá decir, si no son personas de otros departamentos, pero dependes de ellos para ciertas decisiones o como apoyo. Entonces aquí el trabajo en equipo, la verdad, es algo que no se ve de la misma forma que lo ves en la escuela, porque en la escuela está muy enfocado, bueno, armen su equipo, hagan tal proyecto, preséntalo y listo. Aquí es un constante, a veces tienes que armarte equipos con diferentes departamentos, tienes que aliarte en un cierto sentido con distintas personas por pues por lo mismo, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado que a mí me pueden tal cosa que tengo que hacer mi manager y yo dependo de otras 5 personas que no reportan directamente a mí o que no le reportan directamente a mi jefe y trabajan en otras áreas. Entonces, en cierta forma tú tienes que pedir su apoyo para ser aliados. La verdad en los trabajos casi todos tienden a ser abiertos, entonces como es su trabajo y muy probablemente no les vayas a pedir cosas que no sean de su trabajo, van a apoyar. Sin embargo, al final todos somos personas, ¿no? Y esta parte del trabajo de equipo sí debe ser desarrollado y de enfocado porque sí hace la diferencia cuando alguien quiere que construyas versus alguien que quiere que estés enfocado en otras cosas que realmente no importan. Y aquí me refiero a que cuando alguien quiere que construyas, es que lo que le vas a pedir a esa persona realmente tiene un enfoque, sí tiene una definición, tiene diferentes objetivos y que sea bueno para esa persona y esté indicado el puesto y no esté solicitando cosas que realmente no estén enfocadas a las prioridades que deben de hacer o cómo lo pides o cómo lo manejas o qué es lo que estás diciendo, ¿no? Y aquí un poquito, bajo el trabajo en el equipo, me paso a lo siguiente, que es la comunicación efectiva. Esta parte de la comunicación efectiva yo creo que es una de las cosas más difíciles en cuestión de soft skills. Yo lo he visto en mi persona, literal, y también lo he visto con equipos extendidos. La comunicación efectiva no saben la importancia, ya que realmente tú quieres llegar con el mejor mensaje, pero muy probablemente yo como lo estoy transmitiendo no sea la forma que otros lo estén viendo, no me estén entendiendo. Si ya no solo dependes de un equipo interno, sino también de un equipo externo como agencias, proveedores, etcétera, ahí empieza a cambiar la cosa porque al final de cuentas tú tienes que transmitir el mensaje que quieres lograr para tus objetivos y de una forma muy correcta y concisa qué es lo que quieres lograr, ¿no? Y la forma que cada quien lo necesite, porque hay personas que yo me he cruzado y a veces necesitan muchísima información, mucho detalle, seguimiento. Hay otras personas que con que se las digas una vez es suficiente. Hay otras personas que les cuesta mucho más trabajo y es más visual hacerlo más en juntas. Entonces, la parte de comunicación efectiva no sabe su relevancia y es algo que sí es muy importante ir desarrollando y creo que te lo va dejando la experiencia. No, a lo mejor tienes algunas ciertas características que puedes empezar a hacer, como lo son, me imagino, empezar a ver cómo es que se hablan entre tu equipo, cómo se piden las cosas, qué es lo que más funciona y lo que menos funciona. Puedes ver la interacción que se está teniendo a través de forma interna y externa y de ahí empezar a tú aplicar lo mismo.
y a mejorarlo, ¿no? También, como les decía, todo se puede mejorar. Entonces, si tú ves áreas de oportunidad en la comunicación, tienes que enfocarte. Y en la comunicación también a través de un equipo, ¿no? La comunicación efectiva es cuando hay un problema dentro de tus decisiones o un problema que hayas causado o algo que haya sucedido que veas que es un riesgo. También la comunicación efectiva te va a ayudar a escalarlo si es necesario y adicional también buscar la solución sobre este tema. Entonces, sí, la comunicación efectiva es, yo creo que de las primeras o esenciales, las soft skills esenciales, porque sí dependen mucho del día a día con otros equipos, entre otras personas. Al final somos un recurso humano, somos humanos y cada quien tiene unas perspectivas, puntos de vista diferentes y formas de trabajar distintas. Entonces, esta comunicación efectiva te va a ayudar a que lo que tú quieras realizar o quieras lograr, a otras personas lo van a tomar bien y sobre todo van a tomar acción. Otra de las cosas que también es una soft skill que yo me he dado cuenta en mi experiencia con otras personas hablando, que es muy complicada y sí es, yo creo que es totalmente experiencia, te lo va dando la experiencia, te vas desarrollando y ya cuando lo viví cuesta trabajo, no es fácil, porque sí debes de tener distintos enfoques, es la parte de liderazgo. Y hay liderazgo un poco como lo decíamos de trabajo en equipo. Si tú eres líder de un equipo, tienes que saber cómo manejar ese equipo, ¿no? Qué seguimientos, qué se le da a cada persona, cómo manejas cierta información para cada persona, qué objetivos les pones a cada persona y qué es lo que estás logrando a través de ese equipo. El liderazgo es una soft skill muy complicada porque estás, así como la parte de comunicación efectiva, aquí sí estás trabajando con humanos directamente. No es tan fácil como algo cuantitativo, como les decía al principio, las matemáticas de contadores son estado de resultados, porque dependes de muchas reacciones, de muchas formas de pensar, de muchas formas de cómo trabajan, ¿no? Y sobre todo cuando eres tú manager o eres líder de un equipo mucho más extendido, cada persona tiene una característica principal, cada persona va a responder de una forma distinta y tú debes de hacer como parte líder de tus responsabilidades hacer que funcione. El liderazgo se va aprendiendo, se va desarrollando, pero también es muy importante, y lo que yo he notado que también me han comentado líderes desde que he tenido en el siguiente nivel a líderes muchísimo más alto, en niveles más altos que yo, es que sí debes de pararte y preguntar qué tan buen líder soy, cómo estoy progresando con esta parte de liderazgo, qué debo de hacer, qué me falta, qué podría cambiar, qué es lo que debería de iniciar a hacer. Entonces sí hacer una reflexión sobre cuáles son las cosas que estás logrando como líder y qué estás generando el impacto, si va de acuerdo a tus objetivos o simplemente tal vez no, pero tengas que tomar ciertas acciones para lograrlo. Otra de las cosas que yo creo que ya no son tan importantes, pero sí me he dado cuenta que en un mundo competitivo y en un mundo en el cual también hay mucha exigencia en los trabajos, es la parte de la flexibilidad y resiliencia. En la flexibilidad, como les decía, hay muchos cambios. Tienes que tú también ser esta parte de cómo, cómo desarrollas esta habilidad de resiliencia y de aceptar el cambio, de cómo te puedes enfocar a ver, bueno, ya está sucediendo esto, qué flexibilidad le puedo dar, cómo lo puedo manejar. No puedo controlarlo todo, no es viable controlarlo todo, cómo lo puedo manejar, qué es lo que puedo hacer. La flexibilidad va a ayudar mucho al saber qué decisiones puedes dejar ir y qué decisiones, tal cual como luego dicen, a mí me encanta la frase de hay que elegir nuestras batallas y la flexibilidad te ayuda a no cerrarte en un solo punto, ¿no? Al no solo tener la razón tú, sino también a generar soluciones en conjunto con otras personas y si tal cosa no funciona, también poder representar otra idea. La flexibilidad es algo que a muchos nos cuesta por el tema del control, pero también a otros no les cuesta y son muy flexibles. Entonces también todo lo que estoy diciendo aquí es con medida, es saber hasta qué punto tú puedes desarrollar esta soft skill y cómo lo ves hacia un futuro. Y por último, otra de las cosas que yo creo que entre el liderazgo que les había dicho, la parte del trabajo en equipo, la comunicación efectiva, es la proactividad. Es algo que la verdad yo creo que en todos los currículums vitae lo normalmente lo ponen.
la proactividad de realizar acciones va a depender mucho de los objetivos y del entorno que tengas en la empresa, pero casi todas las empresas realmente se enfocan en personas que sean proactivas, que vean más allá de lo que está sucediendo, y va a depender mucho del puesto y de lo que quieras lograr en cada posición, pero la proactividad puede llevarte a cosas y a acciones muy lejos de las que estás pensando. Eso también desde el día cero, si es tu primer trabajo, empieza a ver de qué forma puedes ser proactivo, proactiva, qué toma de decisiones puedes empezar a ver, qué puedes estar aprendiendo, si ya aprendiste cierta cosa, qué puedes seguir aprendiendo, cómo lo puedes lograr, qué objetivos puedes lograr a través de esto, qué es lo que quieres enfocarte. Y la proactividad realmente es algo que lleva más porque tú buscas la forma de solucionar problemas y no generar problemas, ¿no? Sí, o simplemente de cumplir tus objetivos de la mejor manera que te dé y como tú lo veas, pero no te quedas sentado esperando que las cosas se solucionen, sino tú vas más allá y ves las formas en que soluciones. Ojo, no, la proactividad a veces se define, o más bien no se define, pero se ve como un burnout, que tienes que hacerlo todo al mismo tiempo por todos, y no es verdad. Simplemente es qué puedo hacer yo para mejorar ciertos procesos, qué puedo hacer yo para realizar esto de forma más rápida, que beneficie a todos, pero también me beneficie a mí en tiempo, en objetivos, en resultados, lo que sea. Es la forma de ver todas las cosas sin caer en una parte enfermiza o tóxica dentro del trabajo. En fin, yo creo que estas son las más importantes y relevantes que yo he visto durante mi trabajo y como ya les comenté un poco, el cómo debes de aplicarlas o cómo las he visto aplicadas. La verdad, para terminar esta plática, como les decías, las soft skills son súper importantes, se van desarrollando, tú te vas dando cuenta qué se necesita para cada trabajo es diferente, cada personalidad es diferente. Hay personas que ciertas soft skills se les van a hacer súper fáciles, hay otras que no son tan fáciles para ciertas personas y también va a depender mucho de donde tú quieras llegar y a donde tú quieras formalizar. La importancia que tienen es un peso enorme en muchas cosas, por ejemplo, también en estas soft skills se viene la parte de networking y el networking y el toma de decisiones. Yo la verdad siempre cuando platico no solamente de la industria en la que estoy, sino fuera de la industria en la que estoy, la parte de las relaciones, de cómo influye las relaciones dentro y fuera para tanto traer negocios, para extraer negocios, de cómo vas a presentar ante un cliente, cómo el cliente presenta, qué es lo que puedes manejar ante un director, cómo lo manejas. Esta parte de networking y manejo de tiempo y de cómo enfocarlo es tan importante que muy probablemente si no estás en un ámbito laboral del día a día no te des cuenta, pero yo lo que haría, y como lo decía un poco en la descripción del episodio, es invitar a que finalmente estas soft skills que vas tú desarrollando y que también vas encontrando que probablemente te faltan, veas cuáles acciones puedes realizar para llegar más allá, ¿no? Al final de cuentas todo es un enfoque, es algo que tú puedes seguir trabajando, no es tan fácil tal vez como las hard skills que son más cualitativas o duras, pero las soft skills al final de cuentas te van a ayudar a llegar más allá y tienen un peso enorme. La verdad ahorita no me sé el porcentaje de lo que depende para ti, pero es un porcentaje altísimo porque al final, como lo he repetido en este episodio, somos un recurso humano, somos humanos y estas soft skills están internamente o intrínsecamente relacionadas con la parte del desarrollo de personalidad, de modos, de formas, de motivación, de flexibilidad. Todo eso tiene un enfoque muy humano y tiene una importancia tremenda. De verdad, yo he visto en mis trabajos, en otros trabajos con personas externas, cuál es la importancia de estas soft skills. Entonces, yo los invitaría a desarrollarlas, a aprender cuáles soft skills tengo, qué cuáles me están faltando, qué es lo que quisiera mejorar, qué otras ya debería de mantener porque ya las tengo, qué otras cosas son las que yo tal vez esté viendo en otros compañeros que no tenga yo, pero pueda desarrollar, cómo me puedo juntar con esas personas que están más destacadas en ciertas soft skills, para poco a poco ir desarrollándolas y porque como les había dicho al principio, todo esto trata de experiencia y de cómo tú enfocas tus objetivos del día a día a través de estas acciones. En fin, espero que les haya gustado mucho este episodio, que les dé un poco de perspectiva y si no mucha perspectiva sobre lo que son las soft skills y su importancia
y que si se quedaron interesados en el tema investiguen un poco más sobre las soft skills y cómo desarrollarlas, o si hoy que van al trabajo empiezan a definir, mira, esta persona tiende a tener estas soft skills, a estas le faltan, en mi lado esto es lo que veo, esto es lo que me falta, empezar a cuestionarse un poco sobre lo que están viviendo y cuáles son los siguientes pasos para ustedes, ¿no? La invitación está, pero va a depender de ustedes si toman la decisión de desarrollarlas más o de qué es lo que quieren hacer en un futuro. Pues muchas gracias, mil gracias por escuchar este episodio. Como siempre estoy muy contenta y bueno, cualquier cosa déjenme su comentario en el episodio. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una muy buena semana. Adiós.